El nocaut que parecía condenado al olvido. La revancha que terminó por quebrar el rumbo de Juan Díaz. Lo que estás a punto de ver puede cambiar por completo la manera en que entiendes una de las revanchas más esperadas del boxeo. Mientras muchos pensaban que se venía otra guerra inolvidable, una especie de ajuste de cuentas salvaje después del brutal desenlace de 2009, lo que en verdad ocurrió la noche del 31 de julio de 2010 en Las Vegas fue algo muy distinto y bastante más perturbador. Juan Baby Bull Díaz, el joven guerrero de Houston que en la primera pelea había metido en serios aprietos al legendario Juan Manuel Márquez durante varios episodios, subió al ring de Mandalay Bay con dudas girando a su alrededor. Se comentaba que estaba estudiando para presentar el examen de abogado, como si en el fondo ya intuyera que su etapa en el boxeo comenzaba a apagarse. Lo que Márquez le hizo esa noche no fue solo vencerlo. Fue una lección de boxeo, una demostración que dejó expuesta una verdad incómoda. El Díaz de 26 años ya no era el mismo, mientras que el Márquez de 36 se había convertido en una versión todavía más peligrosa. Quédate hasta el final, porque en los últimos rounds está la clave de todo. La caída de Juan Díaz, la evolución de Márquez y la desesperación con la que perseguía una tercera pelea contra Manny Pacquiao, al punto de aplastar a cualquiera que se interpusiera entre él y esa oportunidad. La historia de esta revancha había comenzado 15 meses antes, en febrero de 2009, en el Toyota Center de Houston, Texas. Aquella noche, frente a su gente, Juan Díaz protagonizó una pelea que para muchos terminó siendo la mejor del año. Durante 8 asaltos, el Baby Bull impuso una mezcla feroz de presión, coraje y volumen de golpeo. Atacaba sin tregua, obligaba a Márquez a retroceder, lo hacía sangrar, lo sacaba de su zona cómoda. Por momentos, parecía que el veterano mexicano ya no encontraba respuestas y que el empuje de la juventud terminaría devorándolo. Pero en el noveno round todo se derrumbó para Díaz. Márquez, con esa frialdad que siempre lo distinguió, llevaba varios asaltos descifrando cada movimiento de su rival, cada entrada, cada patrón repetido, cada mínimo espacio en la defensa. Y en cuanto detectó la abertura, la aprovechó con una precisión brutal. Un uppercut de izquierda mandó a Díaz a la lona por primera vez. El joven texano se puso de pie con esa valentía casi temeraria que tienen los peleadores que todavía no conocen del todo sus propios límites. Pero Márquez ya había encontrado la clave. Otro uppercut, todavía más limpio y más cruel, volvió a derribarlo. Esta vez no hacía falta nada más. La pelea había terminado. Juan Manuel Márquez había llevado los cinturones unificados del peso ligero en territorio enemigo, con un nocaut demoledor que dejó a Juan Díaz tendido frente a su propia afición, en su propia ciudad, obligado a cuestionarse todo lo que creía saber sobre sí mismo como boxeador. Los 15 meses siguientes fueron decisivos para entender por qué la revancha tomó el rumbo que tomó. Para Márquez, el trayecto entre ambas peleas fue durísimo. En septiembre de 2009, apenas 7 meses después de derrotar a Díaz, aceptó uno de los desafíos más complicados de toda su carrera, subir 2 divisiones para enfrentar al invicto Floyd Mayweather Jr. Era una pelea que prometía mucho dinero, sí, pero también una exposición despiadada de sus límites físicos. Y eso fue exactamente lo que pasó. Aquella noche en el MGM Grand, Mayweather lo superó de principio a fin. No fue una pelea cerrada, no fue pareja, no dejó demasiado espacio para la discusión. Floyd lo hizo verse lento, envejecido, fuera de distancia y fuera de ritmo. Las tarjetas retrataron con claridad la paliza técnica: 120-107, 119-108 y 118-109. Fue una derrota muy dura. Después de esa pelea, muchos empezaron a dar por terminada la carrera de Márquez. Algunos decían que ya estaba acabado. Otros aseguraban que lo más sensato era retirarse. A sus 36 años, después de 2 peleas polémicas contra Pacquiao y una lección severa frente a Mayweather, no faltaban quienes pensaban que su final ya había llegado. Pero había algo que sus críticos no estaban viendo. Márquez ya no peleaba solamente por prestigio. Peleaba impulsado por una obsesión. Tenía la mente clavada en un solo objetivo: conseguir una tercera pelea contra Manny Pacquiao. Quería demostrar que las 2 anteriores le habían sido arrebatadas. Quería la victoria definitiva. Quería borrar cualquier duda. Y en ese camino, Juan Díaz no era más que una escala obligatoria. Cuando sonó la campana de primer asalto, ambos salieron al centro del ring midiendo con el jab. Díaz trató de recuperar la agresividad que había mostrado en la primera pelea, soltando su clásico doble llave intentando acortar la distancia. Márquez, con esa calma casi clínica que solo dan los años y la experiencia, se desplazaba de lado a lado,
observando, calculando y esperando el instante. Había movimiento, había intención, pero también se percibía que algo no era lo mismo. Sus manos ya no llevaban la misma convicción del primer combate, como si peleara con una especie de freno mental, con el recuerdo de knockout todavía presente, temiendo volver a pagar un precio demasiado alto. El segundo round dejó ver el primer ajuste importante de Márquez. Un uppercut nítido se coló por el centro de la defensa. El mexicano ya estaba trabajando el cuerpo con paciencia, con inteligencia, como quien va armando una trampa round tras round. Cada golpe al abdomen tenía una intención clara: quitarle aire, aflojarle las piernas y restarle velocidad para los asaltos finales. Para el tercer asalto, el plan del mexicano ya se veía con total claridad. Abría los intercambios con contragolpes de izquierda y después encadenaba combinaciones que muchas veces nacían desde el uppercut. Ese golpe volvía a convertirse en su arma principal, buscando el mismo ángulo con el que había destruido a Díaz en el noveno round de la primera pelea. El cuarto round fue donde la pelea comenzó a inclinarse de verdad. Díaz lanzaba el jab tratando de marcar distancia, pero Márquez ya le había tomado el tiempo por completo. Cada vez que el texano soltaba la mano delantera, el mexicano contestaba con un golpe más pesado. Para el quinto round, Márquez empezó a buscar el uppercut de izquierda de forma cada vez más insistente. Era, sin duda, su arma más peligrosa de la noche. Lo insinuaba para obligar a Díaz a subir la guardia y, apenas conseguía esa reacción, castigaba abajo. Para el séptimo asalto, Díaz salió con la urgencia de alguien que entendía que la pelea comenzaba a escapársele. Márquez le metió un golpe al cuerpo que sonó con fuerza en una arena que por momentos parecía quedar en silencio. El octavo asalto siguió por el mismo camino, dominio técnico de Márquez. Ambos intercambiaban golpes en secuencias breves, pero muy intensas. El noveno round tenía una carga mental enorme. Había sido justo en ese episodio, 15 meses antes, donde Márquez había noqueado de manera brutal a Díaz. El Baby Bull lo sabía, Márquez lo sabía, todo el Mandalay Bay lo sabía. Para el décimo asalto, el daño ya se reflejaba claramente en el rostro de Díaz. Al final del round anterior, la sangre ya le salía de la boca. Tenía el labio completamente roto por los jabs de izquierda y las derechas rectas de Márquez. El round 11 arrancó con Díaz intentando lanzar una última ofensiva. Incluso logró meter una buena derecha al final de su primera combinación. Pero Márquez respondió enseguida con una cadena de golpes en la que volvió a aparecer ese uppercut de izquierda que había estado buscando toda la noche. Díaz todavía sacó un último destello de peleador que alguna vez fue, cuando un gancho de izquierda limpio le volteó la cabeza a Márquez hacia un costado. Fue apenas un fogonazo, una señal breve de aquel boxeador que en otro momento puso a muchos a hablar de él. Pero en el cierre, como si los dos quisieran vaciar hasta la última gota de energía, soltaron las manos en un intercambio feroz que continuó incluso después de la campana final. Ambos seguían tirando golpes al aire, todavía encendidos, hasta que el árbitro tuvo que meterse entre ellos para separarlos. Márquez se apartó, corrió hacia una esquina y se trepó a las cuerdas con los brazos levantados. No necesitaba esperar mucho para entenderlo. Había vuelto a superar con claridad a Juan Díaz, y otra vez lo había hecho sin dejar espacio para la discusión.